Bueno, pues compañeros y compañeras de corporación, creo que estamos ya todos. Empezamos esta sesión plenaria que tenéis el orden del día en vuestro poder, empezando por la aprobación del acta 24 de octubre. ¿La aprobamos? ¿Sí? Pues pasamos al segundo punto, el tercero y el cuarto y el quinto, que como viene... Uy, perdón. El segundo punto, ya me estoy yo corriendo más de la cuenta. El segundo punto es la dación de cuentas de las resoluciones que tienen que ver básicamente con la incorporación de la compañera Maribel Moreno a las acciones de Gobierno y la modificación, lógicamente, también de la Junta de Gobierno y el nombramiento de la estructura municipal. ¿Vale? Bueno, pasamos entonces, si consideráis, al tercero, cuarto y quinto, que como viene siendo habitual... Perdón. No, bueno, el tercero son las designaciones del órgano, ya estoy yo en eso. Las designaciones son igualmente producidas por la incorporación de la compañera Maribel de la dación de cuenta, la designación del Grupo Socialista en los órganos colegiados, la composición de los mismos y los cambios que en ella han sucedido. ¿Vale? Ahora, a ver si sí. Cuarto, quinto y sexto, ¿no? Que es la dación de cuenta de seguimiento de plan de ajuste, la dación de cuenta del ejercicio presupuestario del tercer trimestre, igualmente del periodo medio a proveedores, tal y como establece la normativa al efecto, que sabéis que viene siendo habitual en el Pleno. Tiene la palabra el señor interventor. Buenas tardes. Como estuvimos examinando en la comisión previa al Pleno, se estuvo informando de todo lo relativo a lo que es la dación de cuentas que hemos remitido al Ministerio, de lo que es la ejecución trimestral, tanto de lo que es el plan de ajuste, la ejecución trimestral y lo que es el periodo medio de pago. En lo que es lo relativo al plan de ajuste, estuvimos revisando lo que es el plan de ajuste aprobado por el Pleno y lo que son la diferencia entre lo que es el plan de ajuste y lo realmente ejecutado hasta lo que es el tercer trimestre de este año en el presupuesto municipal, los organismos autónomos y entes dependientes, porque lo que es un Estado consolidado. Vimos la diferencia entre los distintos capítulos, tanto de ingresos como de gastos. En lo que es las previsiones de ingresos, hemos visto que las previsiones y lo que está establecido en el plan de ajuste, el desarrollo es un desarrollo normal, pero en cambio en los gastos estuvimos viendo los distintos desajustes que existen entre los distintos capítulos. Especialmente puede haber distintos desajustes en lo que es el capítulo 1 y el capítulo 4, especialmente por lo relativo a los planes de empleo y en el capítulo 4 por las transferencias que se están realizando al Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana. Posteriormente, en lo que es el periodo medio de pago, estuvimos viendo que ha disminuido respecto a lo que es el trimestre anterior, ya que se ha establecido en 17,52 días ese periodo medio de pago. Y por lo que respecta a la ejecución trimestral, como ya se estuvo resumiendo en lo que es el plan de ajuste, todo el desarrollo de los distintos capítulos, tanto de ingresos como de gastos, sí se mencionó el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y de las entidades dependientes de lo que es el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, lo que es el límite de la deuda y en lo que respecta a la regla del gasto, sí se hizo una mención a la posibilidad de lo que es el cumplimiento de la regla del gasto. Habrá que ver a la liquidación del ejercicio, dado que, como cuando se le hizo la consulta a la Intervención General del Estado respecto de los ingresos de la gerencia en lo que es los sistemas generales, dado que este año la evolución que tiene de gasto en cuanto a lo que es la ejecución del capítulo 6 de la gerencia de urbanismo, ahora mismo la evolución, debido a lo que son las obras del parque, ya llevan casi 1 millón de euros en cuanto a la ejecución de lo que son las inversiones, puede afectar lo que es la regla del gasto cuando terminemos el ejercicio y, por lo tanto, esa evolución puede afectar a este dato de lo que es la liquidación del ejercicio. ¿Ya está? Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Pasamos al siguiente punto? No. Venga, pues empezamos el turno. ¿Queréis intervenir alguno? ¿Nada? Pues entonces, señor presidente, buenas tardes y referir una cosa, hombre, desde el Grupo Municipal Popular lamentamos que vengamos aquí a estas alturas del año con una simple acción de cuentas, que no hayan recogido el equipo de gobierno el guante que el portavoz durante el pleno de composición del ayuntamiento ofreció al equipo de gobierno. Creemos y pensamos que estábamos en fecha y tiempo de traer unos presupuestos que de verdad supusieran una solución a los problemas verdaderos de los vecinos de Mairena. Aquí hoy traemos mociones
que si no es con el respaldo de un presupuesto, nunca se llevarán a cabo. Tenemos vecinos con problemas de limpieza, tenemos vecinos con problemas de vigilancia en sus calles y todo lo que no sea aprobar un presupuesto en tiempo y forma no es solucionar los problemas. Nosotros, desde el Grupo Municipal Popular, reiteramos nuestro ofrecimiento a negociar unos presupuestos, a darle salida y solución a esos problemas, y la única salida y solución que tienen los problemas que presentan los vecinos es presentar en tiempo y forma unos presupuestos que se han aprobado y que de verdad atiendan esa problemática. Ante todo lo que sea venir aquí a dar una dación de cuentas nos supone de verdad un fracaso desde el Grupo Municipal del Partido Popular, pero sobre todo entiendo que tiene que representar un fracaso para los que tienen la responsabilidad de presentar esos presupuestos, que son ustedes, que son el equipo de gobierno. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ajenjo. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues que sepan todos los grupos que la semana que viene contactará el responsable de Hacienda con cada uno de los portavoces de los grupos políticos para precisamente analizar esto y, en cualquier caso, aunque aprobemos el presupuesto, estos puntos de dación de cuentas vendrán trimestralmente porque es de obligado cumplimiento en el ámbito legal. No tiene que ver que tengamos o no tengamos presupuesto en curso, sino que la ley de racionalización de la Administración local, el contexto, además de implicaciones de seguimiento y de control de las administraciones locales, que estamos bastante fiscalizados por el Ministerio, nos obliga a que trimestralmente traigamos este informe, tengamos o no el presupuesto, pero lógicamente recibimos con agrado el ofrecimiento del Grupo Popular y, insisto, la semana que viene el teniente alcalde de Hacienda hablará con cada uno de los grupos para conocer cuál es la inquietud de cada uno de los grupos en torno al futuro presupuesto del ejercicio 2020. Muchísimas gracias. Pasamos al punto séptimo. Es un reconocimiento de créditos del Instituto de Dinamización Ciudadana, el número 2, por importe de 32.094,21. Lo vimos en el seno del Consejo del Instituto de Dinamización Ciudadana, que es el reconocimiento a la empresa química del centro de unas facturas que, tanto por una problemática en la citada empresa como por la baja de larga duración de un técnico para verificar el mismo, se había traído a esto, pero había coincidido las dos bajas, las del responsable de la empresa para tramitar las facturas como por parte del técnico. Y guarda relación con el contrato que hay formalizado, está verificado, están de acuerdo en la factura y el componente de la misma de esa relación de 63 facturas a la empresa química del centro por ese valor, 32.094,21. ¿Alguna cuestión? Nada. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto octavo. Sería la aprobación, en este caso, del expediente de concesión de obra para redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad, salud, construcción y gestión del tanatorio, crematorio y servicio público municipal para el futuro cementerio de Mairena, por un procedimiento abierto, no sujeto a la regulación armonizada tal y como establece la Ley de Contratos y varios criterios en torno a la adjudicación. Señora Alonso Lapi. Muchas gracias. Efectivamente, traemos al Pleno para su aprobación los pliegos que tienen como objeto la concesión administrativa para la construcción y la gestión del tanatorio, cementerio y crematorio, que estará ubicado, si así se aprueba, en el camino de Río Pudio. En cuanto a la construcción, que es una de las patas de esta concesión administrativa, decirles que el presupuesto mínimo estimado es de 3.167.780 euros, con el IVA incluido, que se prevén 4 fases de construcción. Una primera es de obligado cumplimiento y que sí o sí lo tienen que hacer en el plazo de 28 meses y que se prevé pues, un gasto de 1.763.877,50 euros que asumiría, como no puede ser de otra manera, la adjudicataria. El resto de la fase pues, irán ejecutándose a medida de las necesidades del municipio. Decirles que la construcción pues, prevé una zona de uso privado y otras de zona de uso público, donde va a haber pues, zonas de velatorios, centros de culto, zona de restauración y en las privadas, pues cómo no, pues la zona de forense, el crematorio y las cámaras frigoríficas. En cuanto a la explotación y la gestión, que también se contienen en los pliegos, la concesión administrativa pues, tiene una duración de 40 años, con un canon mínimo anual, que ya en las propuestas los licitadores la elevarán probablemente, de 19.285,90 euros que serán ingresados anualmente al ayuntamiento.
conocen la documentación que tienen que presentar, el respeto en todo momento a la normativa vigente, pero sí nos parece interesante las mejoras que se han incluido en los pliegos, que son las prestaciones gratuitas de servicios funerarios a los servicios de beneficencia y también al traslado del antiguo cementerio en el momento oportuno a las nuevas instalaciones. Y se reconoce y se respeta en todo momento, y así lo quiero decir para tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, las concesiones que actualmente están vigentes se respetarían en el nuevo cementerio, si así lo aprobamos hoy aquí en pleno todos los grupos municipales. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. Intervenciones por los grupos. Señor Juan Miguel, Grupo Vox. A mí me gusta conocer de primera mano cuando me dan una propuesta o lo que sea, tanto a la oposición como al equipo de gobierno, me gusta saber de primera mano si son necesidades urgentes o no. Entonces me desplacé y estaba hablando con los trabajadores del cementerio y es cierto que existe una necesidad. De hecho, hablando con ellos, sé que quedan libres aproximadamente entre 44 y 45 nichos, que en un plazo estipulado por ellos dice que más o menos entre un año y medio quedaría cubierto, o sea, no cabrían más personas en el cementerio. Por lo tanto, sí considero, al igual que en este caso el equipo de gobierno, que es de urgente necesidad hacer un nuevo cementerio. Después se hará el traslado con todas las disposiciones legales que se establecen los 10 años y demás. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, primero porque es una necesidad, porque no hay más plazas, porque se hace una concesión por 40 años, al ayuntamiento no le va a costar ni un euro lo que es la construcción del cementerio, puesto que tendrá un canon de 19.285,90 euros y sé que en la primera ampliación y las posteriores serán de 650 nichos y 300 ceniceros en cada ampliación. Por lo tanto, creo que las necesidades van a estar cubiertas de este ayuntamiento durante bastantes años. Por lo tanto, el voto de Vox va a ser favorable. Muchísimas gracias, señor Miguel. Enrique, Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Perdón por la voz y por la tos. Nosotros vamos a votar que sí a esta promoción pública, a esta licitación. Entendemos que es un bien necesario, que llega algo tarde, pero analizando nos gustaría hacer una serie de puntualizaciones al pliego de condiciones, tanto particulares como técnicas. Creemos que es un pliego digno, creemos que es un pliego correcto, pero creemos que es un pliego que cubre mínimos, que cubre los mínimos que nos solicita la normativa en referencia a la eficiencia energética y a funcionamiento. ¿Por qué cumple mínimos? Pues porque no hace ningún tipo de exigencia en pos de elevar los mínimos que constan en el Código Técnico. El Código Técnico es una normativa que se cumplimenta por niveles. Y ni en el pliego particular ni en el pliego técnico se hace referencia a ninguno de esos niveles. Simplemente se tendrá en cuenta un mejor cumplimiento de lo mínimo que te solicita el Código Técnico en materia de eficiencia energética, pero ni se valora cuáles son esos pluses ni cómo se va a premiar en la licitación. Por lo tanto, ese edificio, a nuestro entender, no tiene ningún valor añadido. Y las políticas que se llevan a cabo en España, en muchísimas administraciones públicas y en la mayoría de los países europeos, del arco europeo, ya no van en pos de cubrir unos mínimos. Nosotros ya llegamos tarde con nuestro Código Técnico cumplimentado por niveles, llegamos tarde a esa eficiencia energética que nos solicitan nuestros edificios, que nos solicita Europa para el cumplimiento de nuestros edificios. Nosotros tenemos que tener un valor añadido o solicitar un valor añadido a esa edificación. Ese valor añadido se entiende como cumplimiento de una serie de estándares que ya existen, que muchas administraciones ya la están poniendo en liza y que nos aseguran que cualquier edificio público no solamente cumple con unos mínimos, aunque esos mínimos, la factura eléctrica lo vaya a pagar otro. No, ya no vamos en pos de... La legislación ya no se legisla de esa forma. Vamos en pos de conseguir que no haya factura eléctrica y cualquier promoción pública, aunque sea a través de licitación y de explotación privada, pues al final sigue siendo un edificio público. Y tenemos que exigir que todo edificio público
consigamos un nivel de eficiencia que ya no sea cumplir con los objetivos mínimos. Para ello, nos gustaría que se tuvieran en cuenta dos posibilidades. La primera es que se solicitara en esta licitación el cumplimiento de algunos de los estándares que ya existen, que nos dan el conocimiento exacto de que ese edificio es un edificio de consumo casi nulo, como pide la legislación, y ojalá de consumo nulo o incluso que produzca energía, que fuera un edificio positivo. Y eso deberíamos de solicitarlo desde una administración como el Ayuntamiento de Mariana Jarafe, que entiendo que ya debería ser puntero en este tipo de servicios. Otra cosa, otro punto necesario para que esa licitación fuera una licitación también puntera, que vaya en pos de la eficiencia y de la eficacia en este caso, sería la solicitud de un procedimiento de trabajo colaborativo. Ya os comenté de qué iba el BIM, cómo se estaba instaurando la metodología BIM, que es necesaria porque en algún momento hay que comenzar. Y ya muchas administraciones, aunque el otro día me dijeron que no, pero sí, para licitaciones en administraciones públicas, de más de 2 millones de euros es necesario esa aplicación de la metodología BIM. Y, sin embargo, aquí no la estamos solicitando. Pedimos documentación a la antigua usanza, plano, memoria, y nosotros, a través de ese tipo de documentación, el Ayuntamiento no tiene control de ese edificio durante todo su ciclo de vida. Inclusive hasta cuando llega el momento en que ese edificio hay que reciclarlo porque ha cumplido con su nivel. Si todo eso ya lo están aplicando muchas administraciones del norte de España, de Extremadura, muchos municipios del sur de España y la mayoría de los países europeos, yo creo que deberíamos de empezar ya a solicitar en los pliegos de condiciones esa documentación para que cualquier licitación pública, cualquier edificio público estuviera controlado desde el principio, desde su gestación, desde su génesis hasta el final de su vida útil. Existiría un tercer punto que podría ser un punto más de involucrar a la sociedad, a las administraciones como las universidades, que podría ser el ayudar a que mediante estas licitaciones públicas, mediante concursos públicos de ideas, se involucran diferentes estadios de la sociedad, como la sociedad universitaria en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Por parte del grupo, en la segunda, sí, pues Laura, grupo adelante. Hola, buenas tardes. Mirad, ante el empeño tozudo que tiene este equipo de gobierno de unos años a esta parte en sacar adelante este proyecto de cementerio, tanatorio y crematorio en unas condiciones que nos parecen de inseguridad jurídica y de irregularidad en muchos casos, pues este grupo municipal se sigue oponiendo a este proyecto. Nos oponemos por una serie de razones y aquí, la verdad, que antes de explicarla sí que me gustaría pedirle al resto de las formaciones políticas honestamente y humildemente que las escuchen. Algunas son razones ideológicas y aquí vamos a estar quizás en desacuerdo, pero algunas son razones técnicas, urbanísticas y ambientales y nos piden que valoremos esto mínimamente con cautela. Yo creo que si supiéramos, y todavía nosotros como grupo municipal lo estamos estudiando en profundidad, cuáles pueden ser los impactos de este proyecto, creo que podríamos reconsiderar mucho mejor y con más información cuál es el sentido de nuestro voto. En cualquier caso, paso a enumerar algunas de las razones por las que nos oponemos a este proyecto. ¿Cuáles son las ideológicas? Ahora la vais a entender cuáles son las ideológicas y cuáles son las técnicas. Empezamos. Para empezar, por el principio de racionalidad en la gestión de los recursos, ya sean municipales o supramunicipales. Habíais argumentado ya en el estudio de viabilidad y en la propia modificación novena del PEGO, y ahora volvéis a hacerlo, que este tipo de instalaciones son inexistentes a pesar de que son muy necesarias para la ciudadanía. En ninguna de las dos cuestiones estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Para empezar, hay que decir que si existe un cementerio, que es absolutamente cierto que se ha quedado pequeño, y que además que le corresponde, es una competencia municipal proveer este servicio según la Ley de Base de Régimen Local. No es así, sin embargo, para los otros dos servicios funerarios, como el tanatorio y el crematorio, que ni son una obligación municipal ni se ven exclusivamente desde el interés general.
ya que nuestro propio PGOU lo califica como una vía de entrada de capitales privados y los percibe desde la perspectiva del enriquecimiento empresarial. Dicho esto, puesto que tanatorio y crematorio no tienen un exclusivo carácter de servicio público para satisfacer el interés general, que, por cierto, no se ha manifestado en ningún momento maireneros y maireneras para hablar de la disconformidad de velar a familiares o cremar a sus familiares en otros pueblos cercanos, puesto que además están cubiertas las necesidades y demandas de tanatorio y crematorio por 4 municipios de la zona, uno de ellos en Tomares, otro de ellos en Cama, otro de ellos en Coria, otro de ellos en Almensilla. No entendemos por qué se sigue insistiendo en estos 2 últimos servicios, sobre todo en el de crematorio, ¿no? Bueno, sí lo podemos entender lo que hay detrás, pero no estamos de acuerdo, ¿no? No vemos cuál es la lógica. A ver si con esto de tener en el pueblo una cosa de cada y no quedarnos a la cola, un día vamos a acabar pidiendo que nos pongan una incineradora o una cementera. Por otro lado, existen estudios, sentencias del Tribunal Supremo y leyes, que ya sabéis porque algunas os las hemos hecho llegar en nuestro recurso de alzada, que nos advierten que la actividad de cremación es una actividad potencialmente contaminadora del medio ambiente. Esto lo dice la Ley 16-3011 de Salud Pública de Andalucía. Lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 6022 de 2011, en la que se falla a favor del Ayuntamiento de Bilbao, que plenamente consciente del peligro que supone esta actividad, demanda a la entidad mercantil funeraria y lo gana. También lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo Andaluz y se ha pronunciado sobre este importante impacto que tiene sobre la salud y el medio ambiente la cremación. El proceso de incineración de cadáveres supone la emisión de dioxinas y furano, ambas sustancias cancerígenas. La propia Defensoría se ha pronunciado sobre esto y ha instado tanto a la Consejería de Salud como a la de Medio Ambiente, todavía muy lasas en el tema, a ser más restrictivas a la hora de autorizar el emplazamiento de esta actividad, que goza de escaso control. Por favor. De hecho, nos sigue alucinando que en el estudio de viabilidad que presentasteis para justificar este proyecto hubo mucho empeño en presentar balances económicos positivos, cuentas saneadas, promesas de beneficios y que no apareciera ninguna referencia a la viabilidad ambiental del mismo. Absolutamente nada, ni unas mínimas averiguaciones sobre caudales de emisión de dioxinas y furano a través de las chimeneas del crematorio, ni un estudio mínimo de la dispersión de contaminantes, ni un estudio breve sobre los regímenes de vientos de la zona y cómo esto puede afectar a las zonas residenciales y a los grupos de población vulnerables. Nada, ni un modelo de simulación. Esto nos sigue pareciendo una irresponsabilidad suprema. Y lo habéis vuelto a cometer, porque aun teniendo la posibilidad de presentar nuevos estudios y nuevos pliegues de condiciones, seguís omitiendo información fundamental para la ciudadanía, para que dirima con pleno conocimiento si le conviene tener un crematorio cerca o no, que, por cierto, ya tenemos uno muy cerca, aunque pertenezca a Tomares. Entonces, para limpiar conciencia, se redactan medidas correctoras que son exigidas y punto. Medidas correctoras pírricas en lo concerniente a la contaminación atmosférica, por cierto. Pero es que aquí no se trata de corrección. Para nosotros se trata de prevención, porque es nuestra salud y la de nuestro entorno la que está en juego. Y ya es hora de ser un poco más valientes. Ya toca. Esto significa ceñirnos al principio de precaución, por el que la existencia de indicios fundados sobre una posible afectación de la salud, aun cuando haya incertidumbre científica, debe determinar el cese o la limitación de la actividad. Seamos conservadores en este sentido, porque si no, no vamos a tener mucho futuro. La cuarta razón, entenderéis que es ideológica. Creemos que el urbanismo no es solo una herramienta para llenar las arcas públicas y para hacer cualquier cosa en nombre del supuesto e inevitable progreso. Bajo nuestro prisma, el urbanismo es un instrumento que puede ayudar a limitar el afán de lucro, el interés privado, la especulación y los derechos de propiedad. Recordemos que esto viene en la Constitución, al igual que el derecho a la protección de la salud. Recordémoslo si nos queremos llamar constitucionales y constitucionalistas. En fin, creemos que la propiedad privada se debe limitar en razón del interés general y para promover la función social y solidaria de la ciudad. Para nosotras prima esta función social, el medio ambiente y la salud, por encima del beneficio empresarial.
La quinta razón por la que nos oponemos, y esto también está justificado ya en otras ocasiones, al revisar la innovación novena del PGOU, aquella que se hizo para cambiar la ubicación de la parcela en la que iba a ir el nuevo cementerio, nos damos cuenta que en ningún momento, en ninguno, aparece la palabra crematorio. Sí tanatorio, no crematorio. Lo que queremos decir con esto es que en el documento urbanístico, tal y como está aprobado y refrendado, no se ampara la construcción de este servicio funerario. En la modificación misma se dice que no se establece ningún cambio sustancial, solo es un cambio de parcela y del uso del suelo. Pero la realidad es que lo que se nos presenta posteriormente en los pliegos de condiciones es un pack funerario sin igual. Es decir, que luego a través de documentos posteriores no vinculantes se reinterpreta libremente el PGOU y se establece que donde se dijo Digo, ahora se dice Diego. Pero esto no puede ser porque la verdad verdadera es que nuestro PGOU no ampara un crematorio. Esto conecta con nuestra razón número 6 para oponernos. Votamos en contra porque creemos que hay una ocultación intencionada y deliberada de la información a la ciudadanía en general y a los concejales en particular, además de información errónea. Ejemplos. En el pliego de condiciones se dice que será de aplicación lo que diga la normativa urbanística en la ficha 12, que es la ficha sobre equipamientos privados. Pero esto no puede ser, porque está ubicado en una parcela de carácter público, de titularidad pública y para ofrecer un servicio supuestamente público. No se dice nada, por otro lado, ni se hace mención a los procedimientos de información pública y participación de la ciudadanía, no se dice nada de lo que significa en realidad una actividad cremadora y en qué consiste. Hay muchísimo silencio. No se publican los documentos completos. También sabéis que es importante que esto no pasara por una simple evaluación de impacto ambiental, ¿vale?, que debería estar sujeto a una evaluación ambiental estratégica porque ya estaba vigente la Ley 29 de 2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas del medio ambiente. En fin, numerosas irregularidades que nos preocupan muchísimo y que, por supuesto, vamos a poner en conocimiento de la ciudadanía. Aquí hay una inseguridad jurídica importante y, ojo, que aquí pueden derivarse responsabilidades políticas y técnicas si seguís adelante. Por último, pero fundamental, otra razón ideológica que la hemos dejado hasta al final, pero que nos parece muy importante. Está este tema pequeño de la concesión administrativa. Esta fórmula que tanto os gusta y que consiste en conceder un contrato a una empresa privada y que, como contraprestación a la ejecución de la obra y la explotación de la actividad, provee de un canon al ayuntamiento. Esto es una forma solapada de privatizar servicios que deberían ser asumidos por el ente local de forma directa. Pero no queréis. Y no hacéis más que postergar la construcción del nuevo cementerio, a ver si por cansancio acabamos aceptando tanatorio y crematorio. Y nos queda un complejo funerario privado muy chachi para el Aljarafe. La verdad es que Mairena no tiene ya un cementerio funcionando porque estáis buscando el lucro. El cementerio son sistemas generales y usted dijo en la legislatura pasada que para sistemas generales había dinero. 27 millones para sistemas generales, si no recordamos mal. ¿Por qué no se han acometido las obras ya? Porque se está esperando la oportunidad de hacer negocio con la salud y con la muerte. ¿Qué pasa con este tipo de colaboraciones público-privadas? Mientras todo va bien, dinero para la empresa. Pero si la empresa quiebra, esto lo asumimos el ayuntamiento y, por ende, la ciudadanía. Y esto ha pasado muy recientemente en Mairena con el Aljarafe Center. Así que esta propuesta está en las antípodas de nuestro modelo de ciudad y si hoy la sacáis adelante, desde luego va a ser con nuestro pesar y sin nuestro voto. Será con el voto de la derecha. Nada más, comunicaros que seguiremos estudiando esto y que iremos hasta el final emprendiendo las acciones que hagan falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Por el Grupo Socialista estamos en el primer turno. Sí, al segundo turno. Bueno, pues empezamos el segundo turno. El segundo turno. ¿Que alguien más quiere intervenir? Señor Tano. Gracias, señor presidente. Aquí lo que nos encontramos ante el cumplimiento de nuestro Plan General de Ordenación Urbana, que planteaba el traslado del cementerio y la construcción del mismo. Yo entiendo que hay personas que piensan en el siglo XIX y no en el siglo
XXI. El modelo de servicios funerarios ha cambiado radicalmente y no adaptarse a él es un gravísimo error. Lo preocupante no es achacable al equipo de gobierno, es la lentitud de la Administración, ¿no? Porque la modificación de la innovación que cambia el cementerio a una zona de difícil acceso, a una zona de acceso racional por parte de los vecinos, tarda más de 5 años por las dificultades que plantean las administraciones públicas, y especialmente la administración autonómica, que retrasa la modificación de esta innovación de una manera, diría yo, torticera, pero enormemente garantista. Cuando aquí algunos hablan de que falta... no, es enormemente garantista, porque si uno ve el expediente de esa innovación, ve la de requerimientos por parte de, en aquel momento, la Consejería de Medio Ambiente para autorizar esa modificación de la innovación. Son intensos y constantes durante más de 4 años, que hace que, bueno, pues que se retrase este procedimiento. Por tanto, mi voto va a ser con la absoluta certeza, a pesar de las amenazas veladas de algún miembro de esta corporación, de que estoy haciendo lo que debo de hacer. Sin ningún miedo. Llega un momento que uno está cada vez más cansado de aquellos que tienen la superioridad moral y que dicen que es bueno y malo, y nos lo dicen a todos los ciudadanos. Cuando ustedes apoyaban un gobierno corrupto, como se ha demostrado, era legal y moral. Pero ahora esto es inmoral. Es que ustedes deciden lo que es bueno y malo. Menos mal que los ciudadanos no les refrendan electoralmente, bajo ningún concepto. Son ustedes minoritarios, representan a muy pocos. Y todo el día dando lecciones, amenazando. Durante la legislatura pasada amenazaron a funcionarios, los amedrantaron, los llevaron a los juzgados, por cierto, con un desastre para ustedes, porque llevaron la razón el ayuntamiento y los funcionarios. Son ustedes sectarios, porque ustedes creen más en Chávez, no el condenado, sino en Chávez de Venezuela, y Morales y Maduro, que en las democracias. De verdad, respeten las mayorías, dejen de amenazar, dejen de imponer a los demás su modelo. Lo bonito de esto es que cada uno opinamos lo que creemos, representamos a la gran mayoría de los ciudadanos de este municipio y votamos. Pero ninguno de los que están aquí ha amenazado a nadie. Ustedes sí, veladamente. Mire, con esto se soluciona un problema enquistado, que ahí estaba, que venía en el plan, que había que trasladar el cementerio, que era necesario e imprescindible. Mire, se garantiza con el pliego, iba a decir, determinadas cuestiones a los familiares de los beneficiarios, por desgracia estar en el cementerio no es un beneficio, quiero decir, los traslados, la beneficencia, es decir, es un pliego enormemente social. De verdad. Lo mejor de todo esto es que cada vez que gobiernan ustedes, todo lo que dicen aquí que van a hacer nunca lo hacen. Mire, hubo una consejera de Fomento, que no sé si era de Podemos o de Izquierda Unida, ¿no? Que Cortés se llamaba la señora, ¿no? Entonces aquí la sufrimos un poco cuando yo era alcalde. Entonces esta señora se negó a llegar a un acuerdo con el concesionario del metro de Sevilla. Y la negativa a su acuerdo ha costado 235 millones de euros. 2 legislaturas completas del presupuesto del Ayuntamiento de Meirela. Por la soberbia ideológica. Porque de derecho no tenía ni idea. Pero tenía una soberbia ideológica y no podía llegar a un acuerdo con el capital, con el concesionario. Y eso le ha costado a los andaluces 235 millones de euros. Así que vamos a intentar gestionar bien
Y la ideología para algunas cosas está muy bien, pero para otras es un gravísimo error. Si este pliego, que soluciona un problema, que por cierto, deja en el aire otro problema de política mortuoria y de cementerio en Mairena, que lo he intentado durante tiempo hablar con el equipo de gobierno, que es el cementerio de San Juan, que se encuentra en el término municipal de Mairena, y que podía haberse utilizado este pliego para solucionar ese problema, que nuestro plan general recoge ahí, en una zona altamente poblada, con una alta densidad, una zona verde. Y evidentemente este grupo municipal va a insistir mucho y a exigirle al señor alcalde que le diga al arzobispado de Sevilla y al ayuntamiento de San Juan que solucionen sus problemas, pero no en nuestro término municipal, porque ya está más que cumplida la generosidad por parte de este ayuntamiento y de estos vecinos. Creo que ellos tienen un problema y que lo tienen que solucionar. Y creo que no se ha podido incluir en este pliego, pero que habrá que exigirle al ayuntamiento de San Juan que cumpla, bueno, pues con el respeto y la generosidad que ha tenido el ayuntamiento y el arzobispado de Sevilla, para que luego no digan que no me acuerdo de todos, para que no haya, que no es un problema ni ideológico ni sectario, sino que creo en defensa de los intereses de Mairena. Y luego, es que aquí hemos escuchado frases de, como ya hay un tanatorio en otro y un crematorio en otro municipio, no hace falta aquí. Claro. Entonces, el crematorio de Tomares, en línea recta, de los vecinos de la urbanización Santa Rita, camino de Santa Rita, por si no saben dónde está la casita de chocolate y todo eso. O de Ciudad Expo, está apenas 800 metros. Apenas 800 metros donde está. Y eso sí es posible, y en Mairena no. Entonces, ¿para qué vamos a construir más? Nada. Jugamos al campo de fútbol en Tomares, al polideportivo en San Juan, porque ya hay. Y colegios también, y bibliotecas, como ya lo hay en San Juan y en Tomares y en Bormujo, ¿para qué lo vamos a hacer en Mairena? Y no hacemos nada para que los señores de la izquierda radical sean felices, porque cuanto menos se haga, mejor. Claro, como ya lo tiene San Juan, ya lo tiene Palomares, claro, es que es absurdo, el argumento es brutal. Como ya hay una biblioteca en Bormujo, no hacemos más bibliotecas en Mairena. La biblioteca y los servicios funerarios los recoge la Ley de Base de Régimen Local como obligatorios para la corporación municipal. Los servicios funerarios, que hoy son modernos, porque antes se enterraban a las personas y luego ha modificado. Le recuerdo a usted, porque usted es mucho más lista que yo y mucho más culta, le recuerdo que el nacimiento de esta... Uy, yo he respetado enormemente a todo el mundo. Les recuerdo que el nacimiento de esta localidad, por cierto, va vinculado al enterramiento de las personas. Se crean algunas entidades religiosas con el fin de enterrar, pero todo eso se ha modificado. Y es evidente que hoy un servicio funerario exige de otras prestaciones absolutamente distintas a lo que era un servicio funerario en el siglo XIX. Absolutamente distintas. Por tanto, bien, y luego he escuchado con enorme placer, por segunda vez, al representante de Ciudadanos darnos unas enormes lecciones de la contratación y los nuevos modelos de contratación vinculados a determinados tipos de controles, como es el BIM, y yo pensaba que todo eso, que nos lo había contado yo una vez, iba a venir aquí hoy en una enmienda que yo pensaba votar. Porque es que nos permiten enmendar todo esto. Entonces yo hubiera votado con muchísimo placer todo lo que usted nos enseñó hace 3 días y hoy nos vuelve a decir. Pero claro, habrá que escribirlo. Señor Carmona, habrá que escribirlo, yo levanto la mano y digo a favor de la enmienda del señor Carmona, el señor Tarno y el Grupo Popular. Pero, además de darnos lecciones, que yo le agradezco, y que no sabe usted lo que yo aprendo, lázmelo en un papel para que yo pueda votar. De verdad, señor Carmona, con todo el respeto, de verdad. Entonces, muchas de las cosas que usted ha contado las he aprendido gracias a usted.
Entonces, yo esperaba que en este pleno usted hubiera presentado alguna enmienda que yo hubiera votado satisfactoriamente y con muchísimo placer. Por tanto, lo que le invito es que, además de ilustrarnos, nos permita votar lo que usted plantea, porque en algunas cosas son enormemente razonables. Sin ninguna duda, no solamente por modelo ideológico, que por supuesto, sino fundamentalmente porque creo que estamos prestando un importante servicio a los ciudadanos de Mairena. Yo, por desgracia, durante los últimos años he tenido que ir muchas veces a dar el pésame a vecinos de esta ciudad, como el señor alcalde, como todos ustedes. Y no lo he podido hacer nunca en Mairena. Lo he tenido que hacer en el tanatorio de la S30, en el tanatorio Luz del Ceudín del Tomares. No creo que sea malo que podamos acompañar a nuestros familiares, amigos y vecinos en un recinto donde puedan despedir a sus deudos como ellos se merecen. Creo que es bueno y positivo para todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿El grupo adelante quiere intervenir? Nada. Pues cierra el turno y la palabra al señor Alonso Lapia. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio agradecer el apoyo a la mayoría de los grupos políticos de la corporación y no agradecer tanto al grupo municipal de Adelante Mairena y no agradecerles tanto porque nos dicen que insistimos en traer una necesidad municipal y lo haremos cuantas veces sea necesario por el bien de los maireneros y maireneras. Ustedes también insisten. De hecho, el alegato que ha hecho usted aquí en pleno ya lo presentaron en 2017 en unas alegaciones contra un plan de viabilidad de estos pliegos y interpusieron un recurso de alzada con lo mismo exactamente y motivando de la misma manera que lo ha hecho usted aquí. Se le ha respondido, creo que reiterarnos parecería un poco absurdo en estos momentos del procedimiento, pero sí decirles que su decisión, al igual que la decisión de esta corporación en 2017, costó dinero a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y costó dinero porque si en 2017 hubiésemos tenido la posibilidad de haber iniciado la construcción, hoy día tendríamos ya esos servicios en marcha y hoy día no hubiese hecho falta la ampliación del actual cementerio de Mairena, que hoy por hoy ya tiene un gasto de 60.000 y probablemente tengamos que hacer otro gasto de 30. Ascenderá a 100.000 euros que pudiéramos haber invertido pues, en acciones sociales, en acciones culturales u otras acciones o actividades que considerábamos pues, más importantes que el tener que estar ampliando cuando teníamos un proyecto potente para la ciudadanía de Mairena. Hablan de contaminación, yo estoy de acuerdo, señor Carmona, seremos garantes. Esto es un procedimiento, se inicia, tanto la Consejería de Salud como la Consejería de Medio Ambiente, incluso los técnicos de la propia Gerencia de Urbanismo, van a tener que informar en cuanto a la calidad del aire y van a tener que informar pues, todos y cada uno de los pasos que se va a dar, tanto de la construcción en la calidad del edificio, como después en la propia gestión y actividad y funcionamiento del crematorio que tanto alega Adelante, pues que contamina. Si contamina, estoy de acuerdo con el señor Tarno. Si contamina, ya nos están contaminando. Es que tenemos la misma distancia de aquí a Tomares, de aquí a Almensilla o de aquí, algunos vecinos y vecinas vivimos tan cerca. Y la Consejería de Salud en ningún momento ha precintado y creo que trabajan con la rigurosidad y bajo el marco legal suficiente y con las inspecciones rigurosas para que eso no suceda ni revierta en un riesgo a la ciudadanía. Con lo cual, confiando efectivamente en los profesionales en la materia, consideramos que es un proyecto beneficioso porque no solamente van a tener las familias la oportunidad de inhumar, sino también de hacer otro tipo de ritual funerario que, pues bueno, pues exactamente, el poder cremar a sus difuntos y el poder velarlo en un mismo espacio. Con lo cual, a mí me parece que el proyecto no tiene ningún reproche, cuanto más que no va a suponer ningún gasto municipal
ningún gasto a Mairena, a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino, por todo lo contrario, va a revertir un beneficio que podremos invertir en otros asuntos sociales que creo que en ese punto podemos estar muy de acuerdo. Así que lamentamos mucho, sinceramente, señora Pérez, que no apoyen el proyecto y agradecer al resto de grupos que sí lo hagan en este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Me van a permitir solo 2 minutos, porque bueno, tampoco hemos hablado mucho de este tema y de muchas circunstancias, mucho aquí. Yo creo que lo que vale también es, lo que no vale es preguntar y responderse al mismo tiempo. Es decir, si se esgrime como discurso que otros municipios lo tienen, que están igual de cerca que nosotros, o incluso más cerca de nosotros, estas instalaciones, consideramos que no es posible porque ya existen. Pero ellas mismas que contaminan sí son las necesarias para que sigan desarrollándose esta actividad. Entonces, cuando uno se pregunte, se contesta así. Yo le trasladaría, desde el ámbito constructivo al Grupo Adelante, que creo que como a lo largo de estos años hemos aprendido todos los grupos a establecer incluso coloquialmente la relación, a aprender todos, incluso los unos de los otros, de la manera de interpretar incluso la vida, ideológicamente el sentido de responsabilidad que cada uno tenga, avancen ustedes también en ese sentido. No se anclen, por favor, en la visión del mandato anterior en la que prácticamente se impugnaba la capacidad, el desarrollo e incluso la profesionalidad y las garantías que dan los funcionarios públicos de esta casa, que son buenos funcionarios públicos, que son buenos profesionales, que aquí las cosas no se hacen pensando en que las iniciativas no tienen base, que sí la tienen, y que se es garantizada en el proceso y que si cabe, pues como apuntaba el señor Carmona, en las siguientes o cualquier escenario tengamos en cuenta otras consideraciones. Mire usted, el primer cementerio civil que tuvo este municipio estaba al lado de la Guardia Civil actual, la calle Pedro Muñoz Seca. Ese fue el primer cementerio civil. Después hemos tenido el cementerio civil que tenemos, que por cierto está fuera de ordenación, cercano además en el ámbito urbano de una situación y una residencia que los mismos vecinos hoy nos reclaman, esos vecinos hoy nos reclaman que por favor nos sigan viviendo o existiendo en una situación que están fuera de ordenación. Y la aplicación de la legislación de nuestro planeamiento puede gustarnos o no, da solución a un nuevo marco. E insisto, en un planeamiento general que se modificó incluso cuando otros no estábamos en el Gobierno, en el alcaldía, y creo que hoy acertadamente, porque da solución además de accesibilidad a la futura instalación. Pero es que este municipio no tiene solo un cementerio, tiene 2. Nosotros no tenemos uno, para tener tenemos 2. El de San Juan y el de Mairena, porque los 2 están en Mairena. Y ahora, atendiendo a que hay del orden a 45 inhumaciones por año, atendiendo además a que en el cementerio actual, que insisto está fuera de ordenación, no tenemos espacio físico más que en poco espacio de tiempo para poder que la gente desarrolle también, porque claro, aquí la gente decide también inhumar a sus personas queridas. Es como un escenario de la vida. Es como si no estableciéramos que tener este servicio fuera preceptivo o no que lo tuviera el municipio. Es que los vecinos y vecinas de Mairena quieren enterrarse en Mairena, no en otro sitio. En Mairena. Quieren desarrollar y velar y dudar y satisfacer la memoria de sus seres queridos en Mairena y no en otro sitio. Y quieren, si cabe, cremar o tener las opciones del resto de municipios en su ciudad. Y esto viene a hacer todo eso. Con, insisto, todas las garantías ambientales, medioambientales, sanitarias, de contaminación, porque así ya fue. Y así se va a seguir siendo, no solo en un planteamiento que es ahora el de concesión administrativa, sino en la puesta en marcha. Y es verdad que el urbanismo, el desarrollo, trae como consecuencia iniciativas y también oportunidades. Porque la construcción del cementerio, es verdad que también traerá como consecuencia la generación de empleo, y la de redacción y el desarrollo del propio tanatorio y cementerio traerá como consecuencia la generación de otros oficios que hasta actualmente no se tienen. Entonces, arbitrar iniciativas, el desarrollar circunstancias efectivas solo por la manera de interpretar, decir, oye, ¿van a ser ustedes garantistas o no? Sí, para que lo tenga claro el grupo, en este caso, adelante. Y luego, por el desarrollo mismo que va a tener este proyecto, que no se va a acabar mañana, que va a tener unos escenarios de fiscalización que vamos a poder ir comprobando e ir tasando en cada uno de los plazos, en su desarrollo de proyectos básicos,
en su ejecución definitiva y con todos los parabienes en su puesta en marcha. Pero hoy, huelga decir que todos sabemos, creo que todos sabemos, y sobre todo la ciudadanía, que a esta ciudad, que está creciendo en expansión y en desarrollo, le hace falta un nuevo instalación de servicios funerarios actualizado, con todos los parabienes. Y si me apuran incluso, que comentaba con el servicio de urbanismo, hasta con una nueva sensación que tienen muchos vecinos que me han contado en torno al ámbito animal, que quieren incluso cremar a sus animales y velarlos y establecer también su despedida. Imagínense ustedes si tenemos desarrollo y proyectos por delante. Pero además, y con esto se acabó, asegurando la competencia que tiene un ayuntamiento de prestar servicios y universalizando que este servicio se pueda prestar a las familias que no pueden pagarlo. Y eso también se da aquí. Porque actualmente está un poco al arbitrio que de la Junta de Gobierno apruebe o no apruebe que una familia necesitada de Mairena que no pueda pagar sus servicios funerarios satisfaga los mismos y lo hagamos. No. Esta actuación de hoy satisface también en medida que aquellas familias que no pueden, porque no tienen economía para abonar ese servicio y quieren también disponer del mismo, lo tengan garantizado durante los años que dure la concesión. Y eso también guarda mucho de la relación social, ideológica y de compromiso que tenemos todos con la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, compañeros de corporación. Es una iniciativa más que va a satisfacer, creo que en medida, vecinos y vecinas de Mairena, y pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Pues aprueba con los votos a favor el Grupo Vox, Ciudadanos, Grupo Popular y Socialista, y el voto negativo del Grupo Adelante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto 9. Es una moción presentada por el Grupo Vox con registro 17.553 para garantizar la seguridad de la plaza en la barriada de Lepanto. Tiene la palabra el portavoz, señor. Bueno, como me imagino que todos habrán leído la moción, el texto de la moción, esto realmente proviene de una petición vecinal que viene de tiempo A, que se solicita. De hecho, creo que una de las últimas preguntas que hice yo aquí en el Pleno ya se comentó del tema de la posibilidad incluso de vallarla, y es lo que yo hoy llevo a pleno. Realmente lo que están pidiendo los vecinos es que se vaya el perímetro. Esa valla está dividida en dos partes, porque realmente hay una carretera que la cruza. Entonces, digamos que la plaza se divide en dos. Entonces, lo que solicita la moción de nuestro grupo municipal es el vallado perimetral de cada una de esas partes. Porque normalmente los fines de semana lo que se produce allí es botellones, mucho ruido, muchas veces actos vandálicos, incluso allí hay un pequeño parque infantil que aparecen con litronas, con botellas, con cascos. Entonces, una petición que hace el grupo vecinal, incluso también, porque por añadidura lo que estoy solicitando en segunda instancia es que haya también un control o unas patrullas policiales más efectivas, o por lo menos que sean más numerosas. Si lo habéis todos leído, pues si tenéis cualquier pregunta, pues exactamente es algo muy simple, no es una petición muy complicada. Muchísimas gracias por los grupos. Río, la segunda intervención, la segunda. ¿Todos nos vamos a la segunda entonces? Pues ya estamos en la segunda. Juan Miguel, ¿quiere apuntillar alguna cosa más? No, ¿Nada? no, sí, pues venga, señor Río. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Esto no es ni más ni menos que un tema que ya venimos... ¿Me se oye? Sí. Esto es un tema que venimos tratando en no pocas ocasiones, con lo cual demuestra una vez más la gran preocupación que existe en el municipio por el tema de la seguridad, ¿no? No es baladí que se trata de una reiteración largamente expuesta, tanto en la legislatura anterior como en la recientemente comenzada en este año, ¿no? Lamentablemente no entendemos que tengamos que recurrir a medios tan extremos como es el vallado de un parque público que fue diseñado para uso y disfrute de todos los vecinos. Pero si hay que llegar a eso en pro de la garantía de la seguridad de las personas, evidentemente nosotros vamos a estar a favor. Bien es verdad que demandamos, en cuanto al segundo punto también, la presencia o la dotación de más recursos a la policía local,
sin que toda la parafernalia que rodea el caso de la seguridad, no hay nada más lejos de nuestra intención que crear alarma social, pero a la vista está que problemas hay y hay que atajarlos, ¿no? Y decimos que el vallado perimetral, pues, de un parque, claro, estamos hablando de un tema puntual, de una zona muy localizada, pero no olvidemos que hay problemas también de seguridad y de vandalismo en la calle Atenea, la vamos a perimetrar también, en Simón Verde, en Ciudad Jarafe, en Los Alcores. Es decir, no es la solución el tema de trazar un perímetro que impida el normal uso y disfrute de estas instalaciones, ¿no? Pero sí entendemos que, evidentemente, si eso va a promover o va a ayudar a que la seguridad para los vecinos, bueno, pues se vea realmente satisfecha o reforzada, vamos a votar a favor, entendiendo que no creemos que sea la solución más idónea, pero bueno, insistimos en que la valoración justa sería la de, ya expuesta en su momento, de ver, reunirse, ver exactamente cuál es el problema, si es el problema de falta de recursos en la policía local, pues dótese. Dimos incluso la cifra de unos 13 operativos pendientes de cubrir, y esto evidentemente repercute, lo estamos viendo en el día a día, en la seguridad de los vecinos, que esperamos que se subsanen sin necesidad de llevar a cabo este tipo de iniciativas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Señor Ajenjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, nosotros manifestamos nuestro apoyo a esta moción. Y nuestro apoyo a esta moción, que por desgracia tiene que reconocer un modelo de parque que supone un fracaso a la convivencia entre vecinos, ¿vale? Y no por los propios vecinos, porque a lo mejor los usuarios que hacen un mal uso de ese parque ni siquiera son vecinos de Mairena, pero sí supone un fracaso a eso, a la convivencia. Pero entendemos que nuestra obligación y la obligación de este pleno es que salvaguardar el inventario público y los bienes públicos de este ayuntamiento. Y si para ello hay que proceder al vallado, nuestro grupo, que ha tenido responsabilidad de gobierno, procedió a vallar una serie de parques y el resultado fue óptimo. Fue óptimo, porque los vecinos hacían uso del parque y permitió el salvaguardo del inmobiliario público. Por desgracia, tuvimos que recurrir a esta situación extrema. Además, bueno, establecer más vigilancia policial, pero eso requerirá más efectivo de la policía. Y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo de esta moción, pero volvemos a decir lo que hemos dicho al principio de este pleno. Mientras que no tengamos aprobado un presupuesto, todo esto que aprobemos aquí son brindis al sol. Y, de hecho, traemos una moción nosotros que lo que esperamos que tenga su refrendo en un presupuesto municipal. Hablar de cerramiento de un parque, por desgracia, por supuesto, porque ahí estuvieron los resultados de estar reponiendo losas, suelos y bancos a ser una cosa secundaria, que de todas formas hay que reponerse, porque del uso ordinario también las cosas se desgastan, pero no en la cuantía. Y sobre todo, Paco, me sorprende cuando ustedes incluso estuvieron dispuestos a poner precios y etiqueta a las cosas, que fue una moción. Por eso digo que podemos hablar mucho de lo que es convivencia, pero había gente que estaba hasta dispuesta a poner una etiquetita, como en el IKEA. Por eso, por lo tanto, sí, nosotros estamos de acuerdo con todo esto que trae aquí el Grupo Vox. Pero, sobre todo, vamos a hacer fuerza por lo que hay que hacerla, que es aprobar un presupuesto, que se recoja esta medida, la que vamos a aprobar nosotros, y la que trae el Partido Socialista, la tercera, que a pesar de ser institucional, hay muchas cosas que se pueden desarrollar desde el Ayuntamiento. Pero para eso se requiere un presupuesto aprobado. Y decir, vamos a destinar en el capítulo 6 a cerramiento 300.000, 150.000, 200.000, 10.000 euros. Y eso requiere voluntad.
del equipo de gobierno, pero sobre todo de todos nosotros que estamos aquí sentados para sacarlo adelante. Y es la propuesta que hacemos nosotros. Nosotros votamos que sí a esta moción, pero denunciando que si antes de que llegue enero no se aprueba, esto puede ser un brindis al sol. Por lo tanto, nuestro apoyo a la moción, al Grupo Vox, pero que entre todos insistamos al equipo de gobierno que los presupuestos tienen que estar presentados en tiempo y forma. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Genjo. ¿No va a intervenir? Nada. Señor Toro. Gracias, señor presidente. Bueno, pues teniendo en cuenta que para este equipo de gobierno el elemento de seguridad y de convivencia ciudadana es fundamental, creemos que es uno de nuestros fuertes, creo que esta moción, señor Espinar, denota un poco de falta de rigurosidad. ¿En qué sentido? Pues usted habla de se producen situaciones reincidentes, no sabemos qué situaciones. Se produce insuficiencia de presencia e intervención policial, no sabemos ahora mismo ni siquiera el número, si usted se ha interesado por el número, por saberlo, y más habiendo tenido la Junta de Seguridad Local con tan buenos resultados que hemos tenido esta semana. Y el consumo y menudeo de sustancias ilegales, ¿vale? Sí. Sabemos que en ciertos puntos de Mairena hay falta de civismo. No creo que sea una situación alarmista, como muchos hemos intentado, o habéis intentado aquí en este pleno figurar, y sobre todo es para no desvirtuar la realidad y confundir al ciudadano. Desvirtuar la realidad y confundir al ciudadano porque, además, viendo como su compañero, señor Espina, me va a permitir que haga esta referencia a nivel nacional, desvirtuar la realidad incluso de Sevilla, cuando se refieren, por ejemplo, a centros de menores extranjeros no acompañados, me da miedo que nosotros vayamos a seguir esa línea, que espero que no. Habla usted de la policía, y la policía tiene muy en cuenta, muchísimo, las situaciones de los barrios, los flujos y los movimientos que se dan en cada uno de ellos, créame. Además, por si no lo sabe, tienen también un plan de rotación para evitar que ningún barrio se quede descuidado. Evidentemente, van paseando por todo el municipio precisamente para intentar que estos actos vandálicos que usted indica aquí no se den. Y créame que cuando lo hacen con todo el interés y con una implicación por dar un servicio público tremendo. Sabemos que, como le he dicho, que existen problemas de civismo, señor Espinar, pero simplemente me gustaría que supiese el trabajo que nosotros en esta corporación, en la anterior legislatura, estamos ya realizando en aquella zona, en el Parque de Lepanto, porque quizás si los hubiera sabido no hubiera presentado esta moción. Mira, ese tema lo hemos tratado ya varias veces y evidentemente es un punto conflictivo en el sentido de, vuelvo a repetirme, del civismo. Nosotros tenemos ya un anteproyecto de urbanización de aquel parque que estamos estudiando llevarlo a fin. Ya se está además redactando un proyecto sobre el distrito Lepanto, que además urbanísticamente afecta también a toda la zona, incluso a la calle esta que hacía usted referencia, afecta a esa zona porque implica un plan semi-integral de toda aquella parte. Hemos intensificado la seguridad por el barrio Lepanto y las calles adyacentes, que imagino que serán las avenidas. Y además hemos ejecutado en la pasada legislatura unas obras en aquel parque que permiten muchísimo más la visualidad de los cuerpos de seguridad cuando pasan por el entorno y, por supuesto, permiten tanto el paseo más fácil como que la gente conviva más en aquel parque, que es de lo que se trata, de convivencia. Simplemente entiendo que esta moción está presentada, señor Espinar, por un poco de desconocimiento de lo que hemos ejecutado, lo que queremos ejecutar en aquel parque, y me hubiera gustado que en próximas actuaciones yo me dispongo a usted y creo que a todo el equipo de gobierno para aclarar cualquier gestión que tenga usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Toro. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues no se aprueba con el voto en contra del Grupo Adelante, Grupo Socialista. Votos a favor de Ciudadanos. Y ahora. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos ahora al punto 10º. Es una moción presentada por el Grupo Popular con registro 17.695 sobre la zona de actuación de la Confederación Hidrográfica en la zona de los Alcores. La va a defender el señor Tarno. Gracias, señor presidente. En el año 2013, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inicia
la urbanización o las obras de un parque entre la Ronda Sur y la carretera comarcal Sevilla 3304, que pretendía recuperar el arroyo Porzuna de una manera, por decirlo, lo más natural y verde posible. A día de hoy esa obra está casi finalizada. Yo diría que si no en el 90, en el 85 o el 90, no le sé decir exactamente a qué nivel de finalización, pero bueno, nada más que hay que dar una vuelta por el entorno para saber que la parte más importante de la obra está terminada y son apenas detalles de limpieza y de desbroce y de reordenación lo que hace falta para terminar esa obra. Esa obra que contemplaba su financiación por determinados fondos europeos, desde el principio su planificación pues no contemplaba, porque así lo exigía el proyecto y las ayudas de los fondos europeos, no contemplaba ni el alumbrado ni determinado mobiliario de carácter básico, ¿no? Como puede ser algunos bancos o papeleras o algunas fuentes para mitigar la sed para beber por parte de los usuarios de dicha instalación. Nosotros lo que pretendemos con esta moción es que se finalice por parte de la Confederación el proyecto, que se ponga a disposición a los ciudadanos, que ahora que todavía está el proyecto sin terminar, el Ayuntamiento saque a concurso la finalización del proyecto y no nos pase como nos ha pasado en la Ronda Sur, que hay un desfase entre determinados retoques de la obra digamos el grueso de la obra, y que cuando el usuario pues vaya a disfrutar del parque pues tenga casi finalizado. Y por otro lado también solicitamos que en la zona de la calle Verde Albahaca se estudie la posibilidad de su peatonalización y que sirva como mirador o y que integre esa zona más urbana del entorno del centro comercial de la barriada de Los Alcores en el parque, incidiendo en ir recuperando espacios urbanos para el uso y disfrute del peatón y del ciudadano. Creo que es una moción absolutamente razonable y creo que pretende simplemente que los ciudadanos puedan disfrutar de un pulmón verde que cuando termine las obras del Parque Central pues nos encontraremos en un gran espacio de uso y disfrute ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Pues abrimos el turno de palabra. Miguel, Grupo Vox. Sí, el voto va a ser favorable del Grupo Vox, en el sentido de que consideramos que sí es una medida de interés común, que beneficiará a los vecinos de Mairena. Y si acordáis en el debate de candidatos, uno de los problemas que nos vamos a encontrar día de mañana con el Parque Central, lo vamos a ver más pronto que tarde, va a ser el mantenimiento de ese parque. Y ya se está viendo cómo está quedando y cómo no se está cuidando como se debería. Ese tema lo hablamos directamente ahora unos 6 meses o 7 y es un vaticinio que hice yo y se va a cumplir. El día de mañana el Parque Central se va a convertir en lo que es Porzuna hoy en día. Es decir, con Jaramagos aquello va a ser lo mismo de siempre. Es decir, y el problema que va a tener todo esto sobre todo es el gasto de mantenimiento. Pero con respecto a la moción del Partido Popular nos parece que es una medida que redunda en el interés común y en el beneficio de todos los vecinos y por lo tanto el voto nuestro va a ser favorable. Muchísimas gracias, Miguel. Por el Grupo Ciudadanos vamos a segundo turno. ¿Todos vamos a segundo turno? Abrimos el segundo turno. Grupo Vox ya ha hablado, el Grupo Ciudadanos, nada. El Grupo Adelante, nada. El Grupo Socialista, señora Padial. Yo iba a hacerle solo una pregunta al señor Tarno, pero me lo ha aclarado porque como hablaba de reurbanizar la cornisa de los Alcores y eso va de Alcalá de Guadaira a Carmona, digo, pues pillaba un poco lejos reurbanizarla.
Digo, nos pilla un poco lejos, pero fuera de ese pequeño paréntesis, le diré que la peatonalización de esa calle la llevamos estudiando ya desde la anterior legislatura, está bastante avanzado, eso se ha hablado con todos con los bares y con todos los bipartidismos. Con todos los bares y los comercios de aquella zona. Y en cuanto al resto de la moción, pues decirle simplemente que sí, que estamos de acuerdo y que agradecerle que la hayan presentado. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, compañeros y compañeras de corporación. Muchísimas gracias. Pasamos al punto 11º. Es una moción, prácticamente una declaración del Grupo Socialista con registro 17.881 con motivo del 25 de noviembre, que saben que está próximo el Día Internacional contra la Violencia de Género. Señor Rodríguez Franco. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas. Hoy presentamos la moción por el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia contra las mujeres. Voy a hacer un pequeño recordatorio hablando de las hermanas Mirabal. Va a ser muy breve, me voy a ceñir a los 3 minutos. Las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, nacidas en República Dominicana, eran luchadoras contra la dictadura de Trujillo, por lo que fueron asesinadas y sus cuerpos se encontraron al final en el fondo de un barranco el día 25 de noviembre de 1960. En diciembre del año 99, la Asamblea General de la ONU declara el día 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde entonces, desde ese día, condenamos la violencia que ejerce el patriarcado contra las mujeres, que cada año generan decenas de mujeres asesinadas en España y miles en todo el mundo como consecuencia de las violencias machistas. Ayer mismo salían datos de la Policía Nacional y las cifras que daban no necesitan ni comentario. Los delitos de violencia de género han subido un 10%. 2 de cada 10 detenidos son por violencia de género. En el año 2019 han atendido la Policía Nacional 35.000 mujeres víctimas de violencia de género. Desde el Grupo Municipal Socialista, en este momento en que las mujeres y sus derechos están en el centro de la diana de políticas reaccionarias, manifestamos un año más nuestro compromiso para acabar con esta lacra social que afecta a los derechos humanos de la mitad de la población, que somos las mujeres. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone reforzar y poner en valor desde este ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su seguimiento con el objeto de combatir la violencia contra las mujeres. En el punto 2, mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y dar prioridad a estas cuestiones. En el punto 3, velar por que existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. Manifestar nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia la mujer, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio tolerancia cero contra los maltratadores. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Franco. Abrimos el turno de palabra. Juan Miguel, Grupo Vox. Vamos a ver. Bien, esto es un tema muy serio, muy serio, que nos preocupa a todos. Y de aquí quiero trasladar la pregunta clave, que es ¿y quién puede estar a favor de la violencia contra las mujeres? Yo creo que absolutamente nadie. En este pleno, por supuesto, ninguno de nosotros, ni en esta sala y seguramente en nuestro pueblo, nadie. La diferencia que nos separa está en el cómo, es decir, en cómo se realiza la protección.
Y la diferencia sustancial está en que aquí lo que se criminaliza, cuando me refiero aquí en la regulación, la ley orgánica, se criminaliza a la mitad de la población por el simple hecho de ser hombre. Con la nueva ley se establece la presunción de culpabilidad del hombre, vulnerando la presunción de inocencia recogida en nuestro Código Penal, además de vulnerar el artículo 14 de nuestra Constitución, que establece la igualdad de las personas por razón de sexo. Yo soy padre, pero soy padre de 2 hijas. Pero si yo tuviera hijos, a mí me preocuparía muchísimo que mis hijos, por el hecho de ser varones, sean considerados presuntos agresores o posibles agresores o agresores en potencia. Es más, en el propio Convenio de Estambul, al cual se alude, se establece la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Algo muy distinto a la violencia machista, que es la que se expresa en este texto. Segunda página, tercer párrafo. Vamos a hacer historia. Esto comenzó porque es necesario hacerlo. Esto comenzó porque es que el lenguaje se ha ido radicalizando. Y además siendo cada vez más agresivo. Empezó como violencia doméstica, pasó a violencia de género y ya se está hablando de violencia machista. El tema no es baladí, por lo tanto, estamos hablando de que aquí lo que se está haciendo es convirtiéndose en un tema cada vez más radical. Porque si se habla de violencia machista, ¿cómo se define entonces a la violencia que ocurre entre parejas del mismo sexo? Por ejemplo, hombre-hombre, mujer y mujer. ¿Es que estas personas también tienen que estar desprotegidas? Porque cuando hablemos estaríamos hablando de personas que están desprotegidas. El hecho, en definitiva, y en base a datos, es que tal regulación, tal como está hoy en día, es un fracaso. Y es un fracaso si atendemos al número de víctimas y a que además este número no decrece. Por lo tanto, estamos hablando de un fracaso auténtico. Y ojalá no lo fuera. Lo que Vox propone es una ley integral de violencia intrafamiliar que proteja a todos los miembros de la familia, tanto padres, abuelos e hijos, para que ninguno de ellos sufra ningún tipo de agresión de ningún tipo. Lo que defendemos, al contrario de lo que defiende esta ley, es que en lugar de financiar o subvencionar asociaciones, se invierta toda esa ingente cantidad de dinero en mejorar los recursos de la policía con el fin de acabar con esta lacra. Asimismo, lo que queremos aumentar, y somos el único partido que lo solicita, es aumentar las penas por estos delitos. De hecho, pedimos la implantación de la cadena perpetua para violadores reincidentes y en casos de asesinato. Sabemos que es muy complicado hoy en día implantar la cadena perpetua en España, pero como mínimo pediremos la prisión permanente revisable para esto. Nosotros somos de los que pensamos, porque estamos en contra de estos delitos totalmente, es que quien la hace, la paga. Lo que no podemos permitir que un violador reincidente esté a la calle a los 4, 5 o 6 años, porque de eso no se dice nada. Si se ha demostrado realmente que esto ha sido un fracaso como política, porque lo ha sido, porque el número de mujeres asesinadas no decrece, ¿por qué no probamos algo diferente? ¿Que nos equivocamos en Vox? Yo lo planteo al gobierno saliente, que nos equivocamos, pues volvamos a lo vuestro, a lo antiguo, a ver qué pasa. Pero ¿y si no nos equivocamos? Porque en realidad lo que se trata es de salvar vidas humanas, vidas de mujeres. Y eso creo que el interés es de todos, es común. Por lo tanto, mientras las penas no se aumenten y no se deje de criminalizar a la mitad de la población por el hecho de ser varón, no podremos apoyar una moción o una declaración como esta. En el caso de que si lo hicieran, tengan por seguro que estaremos totalmente a su lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Rincón. Hola, buenas tardes, gracias. Condenamos la violencia de género. Claro que sí que la condenamos. De hecho, desde el nuevo Ejecutivo andaluz, formado por PP Ciudadanos y, como ha comentado nuestra consejera Rocío Ruiz, el presupuesto para violencia de género para el 2020 supera los 30 millones de euros. Son, además, medidas que van a ir destinadas a la prevención, a la educación, en vivienda, salud, formación. Por lo que yo pensé que esta moción podría haberse realizado como una declaración institucional, entendiendo, sí, lo sé, entendiendo
que es sobre violencia de género, Sole, no hay colores, ¿vale? No hay colores. Lamentablemente sí lo hay, pero me hubiese gustado pensar que no lo hay. Entiendo cuál es la postura de los distintos compañeros, terminologías y varios. Y también me sorprendió que el otro día hubiera un acto de entrega de pegatinas donde se hablaba del espacio libre de violencia de género, donde los grupos municipales no estuvimos invitados. No hay colores. Apoyamos todos, de una manera u otra. Y tengo que comentar que eso no me pareció precisamente lo más idóneo cuando estamos todos solicitando lo mismo. Gracias. Muchas gracias, señora Rincón. Por la señora Vela. Pues un poco más de lo mismo. Sí, es evidente que todos estamos en contra de la violencia de género, la violencia machista, la violencia doméstica, como le queramos llamar, o en el grado en que lo queramos ver. Lo que sí que es cierto que yo también, el Grupo Popular, echo de menos por lo menos el intento de hacerlo de manera institucional o el intento de hacer una moción conjunta, porque igual todos los partidos no estaban de acuerdo, pero que se nos hubiese preguntado, porque no se nos incluye ni en esto que debatimos hoy aquí en pleno, ni en lo que se hace en la calle con respecto a este tema. Y comparto completamente con Margarita el sentimiento de que esto nos importa a todos, trabajamos todos, tenemos que hacerlo en la misma dirección y no de la manera que se está haciendo actualmente, sin comentar absolutamente nada, ni dentro ni fuera. Y además, con un cuerpo de moción que en vez de unir, vuelve otra vez a desgarrar, a separar. Está escrita la moción de manera rupturista. Y el Partido Popular, en este sentido, no va a romper nunca. Vamos a estar aquí. Estamos defendiendo con uñas y dientes, lo hemos hecho siempre, a la mujer. Y en ningún momento, que es lo que deja ver la moción y además de una manera muy clara, el Partido Popular ha utilizado, como se utiliza en este caso, de manera partidista el desastre terrible y la lacra tan tremenda que está viviendo la sociedad ahora mismo. Esto se tendría que haber planteado de una manera muy diferente y de una manera efectiva, y no de la que se está presentando en esta moción con un cuerpo de moción imposible de leer, imposible de comprender si lo que queremos es solucionar el tema y trabajar de forma conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Señora Abad. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Es una moción tristemente necesaria todavía en los tiempos que corren, pero es fundamental que quienes queremos acabar con la violencia estructural contra las mujeres por el mero hecho de serlo, nos tenemos que unir en compromisos reales, ¿no? Nosotros vamos a apoyar claramente esta moción, no podemos estar en desacuerdo con ninguno de los puntos, únicamente sí que nos gustaría que contemplase más compromisos concretos, ¿no? Y en ese sentido sí que vemos que ofrecemos nuestra visión, nuestra aportación sobre compromisos concretos que podríamos estar aprobando hoy, ¿no? Y concretamente me refiero a implementar entre todos un plan contra las violencias machistas, me refiero a ampliar los recursos del Centro Municipal de Información a la Mujer en la medida de lo posible, me refiero a ofrecer alternativa habitación a las mujeres y también, ¿por qué no?, que ya tenemos que ir empezando a dar pasos en ese sentido, más que a lo que se ha estado hablando en los compañeros que han intervenido anteriormente, más que en cuestión punitiva, que también es muy importante, en educación. Y me refiero ahora en educación hacia los hombres, en educación en nuevas masculinidades más igualitarias,
en promover entre nuestros compañeros hombres un modelo de masculinidad más saludable, en incidir en el papel de los hombres en la importancia en la erradicación de la violencia estructural contra nosotras. Son aportaciones que hacemos desde nuestro grupo en la confianza y en la seguridad que se pueda utilizar, por ejemplo, la Comisión de Igualdad que tenemos, reunirnos y empezar a trabajar en esa serie de compromisos concretos más pronto que tarde. Por otra parte, hombre, hubiese sido muy bonito que, igual que se ha hablado al principio del Pleno de que ya finalmente la semana que viene vamos a estar hablando de presupuesto, hubiese sido muy bonito que hoy trajésemos un presupuesto engrosado en el tema de la lucha contra las violencias machistas. No ha sido hoy, pero como el día para luchar contra esto no es solo el 25, nosotros esperamos que en el presupuesto que se nos va a presentar tenga un presupuesto bastante importante en este aspecto. Si no se nos va a presentar y se nos va a pedir sugerencias, que se acepten nuestras sugerencias en este sentido, ¿no? Entonces, lo dicho, nosotras proponemos que la Comisión de Igualdad se reúna, empiece a trabajar todos estos compromisos concretos y sí que queríamos poner sobre la mesa que es importante, además de las propuestas que hemos hecho como más globales antes, que nos quedase hoy claro, por lo menos aquí en este debate, que tenemos que empezar desde lo pequeñito también, que es importante cosas que podemos considerar inofensivas, como un chiste machista que oímos en un bar, en una tienda, en un autobús, en la calle, un comentario desagradable hacia nosotras, el quitarnos la palabra cuando estamos hablando, el hablar más fuerte para imponer un criterio. Todas esas pequeñas cosas son pequeños escalones que vamos subiendo, que pasan inadvertidos, que nadie levanta la voz para empoderarnos a nosotras, incluso ni nosotras mismas. En muchos ámbitos y en muchos ambientes no nos sentimos seguras para levantar la voz contra esto. Y cuando vamos subiendo esos escalones, al final puede que lleguemos al maltrato real, incluso puede que lleguemos a nuestro propio asesinato. Y muchas veces no hace falta acabar asesinadas, muchas veces se nos anula con estas pequeñas cosas el día a día, que son una gotera que está minando muchas veces nuestra dignidad. A mí me parece que sí hay que radicalizar el lenguaje en el sentido de llegar a la raíz del problema. A mí no me gusta que hablemos de protección hacia nosotras porque nos convierte en víctimas. A mí me gusta que se hable de empoderamiento hacia nosotras porque nos dignifica. Y si eso es radicalizar, bienvenida. Ir a la raíz del problema también en el lenguaje, porque realmente lo realmente radical es el asesinato de nosotras, no es el lenguaje que se pueda usar. Lo dicho, mano tendida hacia compromisos concretos y en la confianza de que va a ser posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Rodríguez Franco, ¿queréis terminar? ¿O que queréis usar el segundo turno? ¿Nada? Pues venga, señora Rodríguez Franco, vamos a terminar. Bueno, yo decir que, bueno, es fácil estar en contra de la violencia de género y, por otro lado, estar dispuesto a eliminar la ley de violencia de género en Andalucía. Es fácil estar en contra de la violencia de género y plantear que el 90% o el 80% de las denuncias son falsas. Yo solo dar algunos datos que me parecen interesantes. Cuando se dice que el 80% de las denuncias son falsas, en realidad se está diciendo que los jueces que tienen la obligación de investigar la falsedad de una denuncia, si sospechan y deben deducir testimonio contra el denunciante para preservar la presunción de inocencia, y aquí sí se debe trabajar esa presunción de inocencia. Si los jueces no lo hacen, están incurriendo en prevaricación. Según el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas en este país son el 0,01%. Los datos de Fiscalía General del Estado, que sí tienen estadísticas, en su página 540 y 541, por si lo quiere buscar, en la memoria del 2017 dice que hay
que hay 166.260 denuncias, se incoaron 23 causas por denuncias falsas y 2 acabaron en condena. Eso es los datos que tenemos. Bueno, hay otro dato que me parece interesante, que desde el 2009 a 2017 se presentaron 1.222.172 denuncias, de las cuales terminaron en sentencias condenatorias por falsedad 96. Entonces, creo que es fácil estar en contra de la violencia de género, pero los datos son los datos y el intento de derogar la ley de violencia de género está ahí, en lo alto de la mesa. Es cierto que hemos iniciado una campaña y la Comisión de Igualdad tenía que haberse reunido antes de llegar el 25. Por distintas circunstancias se ha alargado y va a ser después del 25. Lo que sí tuvimos es una reunión con las asociaciones de mujeres que forman parte del Consejo de la Mujer, aunque no está todavía tal. Nosotros seguimos funcionando para presentar la campaña que inicialmente se iba a hacer en los colegios, de espacios libres de violencia de género, y se han ido incorporando AMPAs, negocios, asociaciones, y el otro día la verdad es que lo que hubo aquí fue una reunión del tejido social de Mairena, que fueron incorporándose hasta 45 distintos estamentos. Esta campaña va a ser durante todo el año, que no va a terminar el 25, y tienen ustedes la posibilidad de participar en todos los actos que se vayan a hacer. Me comprometo a darles la información el día 28 que vamos a tener la comisión, ¿no? Y ya aprovecho para decirles que tenemos aquí una de las pegatinas al final del pleno. Me gustaría que entre todos la pusiéramos en una parte visible en el ayuntamiento y que se hiciera una foto, porque creo que también es importante que el tejido político de la ciudad esté en la campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Rodríguez Franco. Eso es lo que iba yo a alertar, que un poco por la preocupación también que hemos estado la señora Rincón. El otro día lo que hubo un acto, ¿no?, fue la entrega en sí del dispositivo o de eso, de parte de la campaña que se iniciará el 25, y que hoy, aprovechando el pleno, habíamos traído nosotros, que sabíamos que los grupos estaban aquí, para que fuera el ayuntamiento con los grupos políticos, los portavoces por lo menos, quien esté, que coloquen esa señalítica en el ayuntamiento. Incluido Juanmi, que sé que estaba en esa historia, pero puede colocarlo igualmente, en el sentido que estoy convencido también de que esa situación de violencia de género es importante y nos transmite además tranquilidad a todos. Y a veces, bueno, aguantar discurso político del partido pues te lleva a tener a veces determinadas contradicciones, pero en esta situación es verdad. La violencia es violencia, y cuando le ponemos a veces adjetivos, pues nos equivocamos. La violencia es violencia, pero se da casualmente una realidad, que la situación de supremacía del hombre, permanente, histórica, anclado en la cultura que hemos transmitido generación tras generación y que nos han transmitido hasta ahora, tenemos que ir corrigiéndola con educación y con compromiso, para que efectivamente, como estamos diciendo, vayan cambiando las cosas en el futuro. Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pues se aprueba con los votos a favor de todos los grupos, exceptuando el grupo Vox. Vale. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. ¿Urgencia no hay, señor secretario? Pues empezamos las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. Una, venga. Venga. Perdón. Es referente a que en el centro acuático, por lo visto, se ha estropeado lo que es la calefacción de los vestuarios. Por lo visto, según lo que me comenta y las quejas que tengo, es que lleva aproximadamente una semana. Entonces, por lo tanto, como estamos en invierno y hay personas mayores, hay niños y madres, me gustaría saber si esto se va a arreglar cuál es el plazo que se estipula. Bueno, pues ahora mismo entiendo que no sé si hay una...
Es lo que me transmitió a mí el delegado, que estaban ahora mismo, saben ustedes que a lo largo de, no este año, en años sucesivos, el principio de climatización de todo el recinto, de todo el centro, incluidos los vestuarios, tenía unos déficits. Está el proceso de licitación abierto a la presentación de oferta que se hará lo antes posible. También corrigiendo un poco la tranquilidad, la seguridad y la salud de las personas, porque a veces también nos sucede, aquí hay profesionales que conocen más que yo, que la gente quiere establecer una situación de confortabilidad que a veces es dañina para su salud desde el punto de vista de la climatización del recinto. Es decir, la gente espera que esté igual de caliente esto cuando viene a hacer un ejercicio físico. Entonces, estamos controlando también esa realidad. Pero la inversión en climatización también, de adaptación del centro, está en marcha. Miguel, ¿vale? Señor Río. Sí, muchas gracias, señor presidente. Todo parece indicar, es decir, los indicadores que así están arrojando datos, nos encontramos a las puertas de una recesión importante. Esperemos que se equivoquen, no parece ser que vaya a ser el camino. En todo caso, nos encontramos ante un periodo de cierta incertidumbre económica. A lo largo del pleno de hoy, bueno, pues se han visto varias peticiones por parte de los distintos grupos municipales a la hora de enfocar o recoger determinados puntos o acentuar el esfuerzo en determinados puntos en la elaboración de los próximos presupuestos municipales. Como no puede ser de otra manera, Ciudadanos siempre lo ha dicho, por activa y por pasiva, hemos apostado por la creación de empleo, pero no de cualquier tipo de empleo, sino de empleo estable. Para ello, rogamos que se tenga en cuenta la necesidad de afianzar, de potenciar todas aquellas partidas económicas que tengan como objeto, pues eso, crear empleo, atraer inversiones y todas aquellas políticas que derivan o deriven en una minimización de los trámites burocráticos y una agilización de la posibilidad de que cualquier empresa que se quiera implementar en nuestro municipio pues tenga las puertas abiertas por el bien evidentemente de todos los maireneros. Estamos seguros de que hay que tomar medidas en ese sentido. Los datos estadísticos arrojan un leve incremento de la población activa, pero no podemos conformarnos con eso porque somos conscientes que estadísticamente esos datos a menudo pues no recogen la realidad, ¿no? Muchas veces pues se trata de empleo precario, de empleo inestable, y no es esa la apuesta que entendemos desde el Grupo Municipal Ciudadanos que debemos hacer todos los grupos políticos. Esto es un tema, como hemos dicho en no pocas ocasiones, que no debe tener color político, sino más bien pues mirar por el interés de todos y cada uno de los maireneros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Recogemos su ruego, como no puede ser de otra manera, y como usted bien dice, yo creo que toda la corporación está concernida en que abracemos las oportunidades que sean necesarias para dar bienestar y, desde luego, esa generación de empleo y de estabilidad económica en las familias de Mairena. Gracias. Señor portero. Sí, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los vecinos. Bueno, yo una especie de ruego, pregunta, espero ceñirme al ROM, si no es así, pues el señor presidente pues que me lo comente, intentaré enmendarlo. Bueno, mi ruego, pregunta va en relación a la urbanización Simón Verde. Yo me imagino que el equipo de gobierno pues habrá dado una vuelta por lo que es la urbanización, por las diferentes calles y bueno, realmente estos vecinos viven en una situación indigna, porque no hay otra palabra, en cuanto al estado de la arboleda, al estado de las calles, al estado de acerado, de limpieza, e indigna porque todos y cada uno de esos vecinos cumplen rigurosamente con su pago de sus impuestos a través del IBI. Y, sin embargo, las prestaciones que tiene que llevar a cabo este ayuntamiento en materia de las competencias pues, de limpieza viaria, de mantenimiento de ese acerado y de alumbrado y demás, pues evidentemente carecen absolutamente.
Me imagino que seréis conscientes de que la Asociación de Vecinos de esta urbanización ha presentado al Defensor del Pueblo andaluz y del pueblo a nivel de España, pues estas reclamaciones sobre el abandono que se encuentran por parte de la Administración competente de prestar estos servicios, como es este ayuntamiento. Por lo tanto, mi ruego es que, por favor, hagan algo con esta urbanización. Y mi pregunta es que, ¿qué tienen previsto acometer por parte de las delegaciones competentes para solventar los problemas de arboleda, los problemas de acerado, los problemas de limpieza, los problemas luminarios, etcétera, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor portero. Bueno, un poco como siguiendo lo que el señor Carmona dijo en el último pleno, que guarda relación con lo que usted comenta. Nosotros nos hemos reunido con la Asociación de Parcelistas Simón Verde, una de las asociaciones o entidades reconocidas en esa situación. Nosotros lo que le hemos trasladado, lo mismo que dije al señor Carmona en el anterior pleno, yo creo que tiene que ser un mandato que recoja abiertamente cuál es el sentido de la corporación y un nivel de compromiso con este barrio como con cualquier otro barrio de Mairena, y es decir, afrontar una reordenación de servicios en el conjunto de la casa que lleve a prestar servicios ahí y en otros sitios de Mairena con la absoluta dignidad. Eso es lo que vamos a hacer por un lado. Y por otro lado, que creo que tiene más enjundia, desde luego tendrá más importancia, es una vertebración y una reurbanización del citado barrio que traiga como consecuencia también una situación de sostenibilidad mayor para los servicios públicos de Mairena y para el conjunto de los vecinos y vecinas que viven allí. Los que viven allí y los que el resto del municipio vayamos allí para pasear o para desarrollar cualquier cosa, porque a veces se establecen también discursos bastante locales en torno a esa actividad y la idea es tener también una idea de conjunto de Mairena. En este caso, es verdad, a Simón Verde creo que, y se lo trasladamos así a la asociación, ya se están haciendo inversiones en ese sentido, le corresponde un escenario de reurbanización que traiga como consecuencia, entre otras cosas, sobre todo, que sea una urbanización más sostenible. Antes o en el desarrollo de los años 70 pudo idearse una ciudad jardín con unos estándares de urbanización de aquel tiempo con producto inmobiliario. Hoy tenemos que hacer ver que el desarrollo de la urbanización que allí se dé sea también un criterio de sostenibilidad de los servicios públicos que a la ciudadanía, como usted bien dice, hay que darle con la absoluta dignidad. Gracias. Señor Ajenjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en el mismo orden de cosas, hay una parcela justo en la rotonda de acceso, en la zona, creo que es sureste, del Pisa, ¿de acuerdo?, enfrente justo del Sato Sport, lindando con Tomares, que se ha procedido a su cerramiento. Si mal no recuerdo, eso es propiedad de Sodefesa. Me corrigen si me equivoco. Me gustaría, en función de qué se ha procedido a ese cerramiento, si ha habido algún tipo de concesión administrativa, y en función de qué. Eso es todo. Muchas gracias. La parcela, entiendo, Vicente, es la del aparcamiento que tenía Sato. Exactamente. Ahí hay una zona que se está regularizando con una situación, tenemos que analizarla en estos días, porque la propia afección de la obra más el desarrollo del Parque Zaudín está delimitando, yo creo que de manera poco adecuada y además sin comunicación ninguna al municipio de Mairena y a lo que ello puede conllevar también, como bien dice, desde el punto de vista del aparcamiento disuasorio que eso ahora mismo ocupa, y estamos delimitando también entre los servicios municipales del ayuntamiento, en este caso de Mairena, que hemos trasladado que se pongan de acuerdo con el ayuntamiento de Tomares para que se dé el servicio disuasorio, pero por lo menos se complemente una zona que era verde, que parecía que estaba casada entre dos planeamientos y en la que la discusión también es la de el deslinde efectivo de la citada parcela si corresponde al municipio de Mairena o de Tomares. Pues en esa tarea estamos. Exactamente. ¿Vale? Bueno, exactamente. ¿Alguna más? Señora Vela. Bueno, yo quería saber, es que... se ha instalado todo el alumbrado navideño en todas las calles de Mairena o en casi todas las calles de Mairena. Y bueno, se ha instalado en algunas zonas y en algunos sitios utilizando las fachadas de los vecinos que, sorprendidos, no tenían conocimiento. Entonces, mi pregunta es, yo lo que quiero saber es
si se ha avisado a los vecinos, si se le ha pedido algún tipo de permiso para poder actuar sobre sus fachadas y, bueno, y si no ha sido así, si va a ver si tiene algún tipo de indemnización o alguna manera de solucionar eso. Muchísimas gracias. Nosotros entendemos hasta ahora, por el seguimiento que están haciendo los servicios, que cada vez que se está colocando la luminaria, cuando hay una situación importante que se hace sobre el viario público, pues se está instalando, y cuando se ha tenido que anclar algún tipo de elemento simplemente no del sistema, sino del viento que dé más seguridad sobre algún acondicionamiento de fachada de vecinos, a los vecinos se le han pedido su historia y en la mayoría de los casos, que hay que agradecer, están dando su visión factible a que esa situación se esté así. Yo además porque lo pregunté, Vicenta, en la misma situación que tú tenías, esa inquietud, lo pregunté en alguna zona y algún balcón de Lepanto que había visto esa situación, pero en principio me ha comentado el encargado, en este caso, que está haciendo el seguimiento de lo mismo, que sí, que se traslada al vecino, se llama al vecino y se solicita esa colaboración. En la mayoría de los casos se encuentra así. Es verdad que en algunos sitios también ha dicho el vecino que no y se ha pasado un tramo de metros más hacia adelante o hacia atrás la luminaria pública, en este caso de Navidad, ¿vale? Que cuando lo digo, por si lo pregunta, nosotros somos muy antiguos y trataremos de encender en el puente como todos los años y no situándonos en un escenario mayor o atendiendo a mayor, que parece que ya voyéramos a encender las luces de Navidad el 1 de septiembre. Nosotros vamos a hacerlo como todos los años en el puente, como corresponde, ¿vale? Señor Tano. La semana pasada el Ayuntamiento de San Juan de Andalfarache anunció el cambio de circulación de un vial importantísimo como es la avenida de Mairena. Eso ha provocado diversas opiniones dentro del municipio de San Juan, con algunas reivindicaciones de los comerciantes en las que yo ni entro ni salgo, porque no tengo ninguna competencia en ese ayuntamiento, aunque tengo claro lo que yo haría. Pero sí es evidente que esa decisión afecta y de manera clara a los vecinos de Mairena. Fundamentalmente porque la calle que han habilitado como calle de mayor tránsito es una calle que compartimos una parte de la misma con ese ayuntamiento, como es la calle Ávila, en la barriada de Lepanto, que tal como se ha planteado se va a convertir en una vía, si no se le pone remedio, en una vía de alta densidad de tráfico, porque va a obligar a que todo el que baje hacia abajo gire hacia la derecha y baje a la altura del cementerio hacia San Juan. Entonces, a mí me gustaría saber, primero, si el Ayuntamiento de San Juan se puso de acuerdo con ustedes para anunciar esta gravosa medida para la ciudadanía de Mairena, fundamentalmente de la barriada de Lepanto. ¿Qué medidas van a articular ustedes para evitar este problema? Y si existe algún informe en la Policía Local de Mairena sobre las incidencias que va a tener eso en nuestro municipio. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Pues como usted ha dicho, nosotros también leímos esa noticia y a acto seguido lo que trasladamos es, personalmente yo al alcalde de San Juan, que me parecía poco acertado que sin notificar al municipio de Mairena de una decisión como esta, que son calles y avenidas que articulan además la movilidad entre las dos ciudades, nos hubieran puesto de acuerdo sobre la solución de la misma, que nos trasladase, si tiene a bien, sobre una decisión que él dice que todavía no es definitiva, cuál es su visión para también tomar las decisiones que sean oportunas y aconsejar en base a esa decisión pues la regulación del tráfico. Yo le decía, por ejemplo, que tendría que, si llegado al caso, tendría que llegar a tomar decisiones tan fuertes como la eliminación del aparcamiento en la calle Ávila, porque sería absolutamente insoportable. Y una cosa mayor, que a veces los que tenemos vehículos pues no soportamos o soportamos de otra manera, porque nuestra movilidad es un poco más eso, pero los vecinos y vecinas, y así se lo trasladamos también al Consorcio Metropolitano de Transporte, que usan el transporte metropolitano, que se recorre esa calle como una situación de acceso y que ahora mismo no iban a darle solución alguna a un recorrido itinerario de autobuses que ahora mismo existen entre las dos ciudades y que tenía también que corregir. Que a veces, cuando uno tiene que tomar decisiones también en este municipio, pues coincide que la conurbación de esta manera que se da entre los dos municipios tiene que tener la consideración y que nos trasladase en cualquier caso ya su proyecto definitivo en tanto en cuanto tome esa decisión. Y recibirá de buen tono un escrito o una carta del municipio de Mairena
diciéndole lo mismo, diciéndole que si toma decisiones en ese sentido, que nos personaríamos lógicamente también en el expediente, porque tenemos que tratar en la medida de lo posible de darle solución. Ya ocurrió cuando también unilateralmente, en un momento, el municipio de San Juan decidió que por la cuesta del Cros se quitara un gálibo y entraran todos los camiones para entrar por ahí a la zona este del municipio de San Juan, que eso ha supuesto también una situación de tensión de tráfico para los vecinos y vecinas de esa parte de Simón Verde. Pues ahora mismo no estamos en disposición tampoco, porque al final vivimos en una zona común, de que se tomen decisiones que no estén lo suficientemente coordinadas. Así se lo trasladaba al alcalde de San Juan, él lo ha entendido bien cuál es también nuestra posición y que haríamos ese escrito también en previsión de que se pudiera tomar decisiones en cualquiera de los sentidos. ¿Vale? Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿Alguna cuestión más? Señora Izquierdo. Bueno, esto es un ruego y una pregunta a la vez. Es sobre la cornisa del Aljarafe. Sigue en proceso de deterioro y abandono. En el territorio comprendido dentro del término municipal de Mairena se siguen ampliando circuitos ilegales de bicicletas y motos de montaña. Estos circuitos aceleran más los procesos erosivos en esta zona. En este pleno se aprobó, creo recordar, en el mandato anterior y además por unanimidad, pues una moción en la línea de proteger esta zona. Lo quería preguntarle si se tiene previsto emprender alguna acción en la línea de lo que se aprobó y, de no ser así, pues pedirle por favor que se emprendiera, porque este es un entorno natural que tenemos que proteger, que está aprobado en el pleno, que de esta forma se haría y bueno, su erosión pues sigue incrementándose y bueno, nada más. Muchas gracias. En este caso seguimos actuando en las zonas de deslinde. Saben ustedes que esos caminos y esas zonas hay algunas que nos corresponden a nosotros como municipio, otras ya al municipio de Gelbe, y en la mayoría de los casos, aunque parezca que por la entrada sea de mayoría, como usted bien dice, de esas actividades. Incluso otras muchas zonas, pues hay gente hasta que se va a desarrollar ahí actividad de caza en algunas zonas y creo que algún vecino paseando por allí se ha llevado más que un susto. Nosotros seguiremos insistiendo en el deslinde y después en un plan de protección con la Junta de Andalucía, insistiendo porque ya existía un plan de protección de la Junta de Andalucía sobre el escarpe del Aljarafe y tratamiento de la cornisa del Aljarafe. Y nos hemos mostrado, como no puede ser de otra manera, pues solícitos a que ese plan se desarrolle, que si necesita nuestra colaboración, pues aquí está. ¿Vale? Señora Abad. Sí, era preguntar simplemente por una petición que habían hecho unos vecinos de Los Alcores. Parece ser que la han registrado, que es acerca de un jardincito que hay en la calle San Isidro Labrado 49, frente a la farmacia, que es un sitio donde me parece que, según me informan los vecinos, que se usa indebidamente para que las mascotas hagan ahí sus necesidades, con la incomodidad para los vecinos de olores y en fin, que no es agradable. Y entonces lo que los vecinos pedían, que se informase debidamente en esa zona de la prohibición de que se use para estos menesteres y de que se informase de que se multa si no se, en fin, que se tomen una serie de medidas que protejan ese pequeño jardincito. Y bueno, me decían los vecinos que habían presentado un escrito y que no tenían respuesta y que querían saber. Muchas gracias. Pues recibirán cumplida respuesta a los vecinos. Estamos analizando toda y cada una de esas zonas, que no son pocas, y zonas minúsculas jardinadas en el conjunto del barrio de Lepanto, que es verdad que se utilizan incívicamente por algunos vecinos y vecinas como si fueran pipicán disuasorio, y cuando los vecinos sufren. Esa realidad y la zona de deslinde, sobre todo en algunos bajos del barrio, que hay como unas pequeñas ocupaciones. Estamos trabajando con las comunidades en ese doble sentido. Y en algunas de esas zonas, también les digo, creo que de manera acertada se está estudiando que algunos parterres tengan otro tratamiento, el suelo tenga otro tratamiento, además que pueda evitar en el futuro pues, este tipo de situaciones, algún tipo de superficie hídrica que con respecto a la situación hídrica que pueda solucionar este problema. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Nada. Pues gracias, compañero de corporación. Levantamos la sesión.